Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y va a despertar la curiosidad de todos los fans de nuestras queridas estrellas turcas. Estamos hablando de Hande Erçel, esa actriz talentosísima que nos roba el aliento con su carisma, y de Kerem Bürsin, el galán que ha conquistado corazones. Y la situación que ha puesto a todos en vilo, bueno, se dio nada más y nada menos que en el cumpleaños de Bige Onal, una amiga muy querida por ambos. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este encuentro, los gestos, las miradas, y sobre todo, esa supuesta nervousness de Hande ante la presencia de Kerem. Si son tan fans como nosotros de todo este mundo del espectáculo turco, no se olviden de darle al botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Esto se pone interesante. Como les comentaba, el escenario de nuestra historia es el reciente festejo del cumpleaños de Bige Onal, quien ha demostrado ser una figura clave en la vida de Hande y Kerem, manteniendo una relación amistástica sólida a pesar de los altibajos sentimentales que han rodeado a la pareja en el pasado. Y es precisamente en este evento donde los flashes y las cámaras captaron algo que ha disparado las especulaciones, la aparente incomodidad o nerviosismo de Hande Erçel ante Kerem Bürsin. Imaginemos la escena. Un lugar elegante lleno de rostros conocidos del medio turco, risas, música y el ambiente festivo propio de un cumpleaños. Bige Onal, feliz celebrando un año más de vida, rodeada de sus seres queridos. Y de repente aparecen ellos, Hande y Kerem. Aunque a menudo intentan mantener un perfil bajo y separar lo personal de lo profesional, es innegable que su historia juntos ha marcado un antes y un después para muchos de sus seguidores. La química que desprendieron en pantalla en Senkalkam fue tan palpable que traspasó la pantalla, creando una legión de fans que anhelan su reconciliación o, al menos, una relación cordial y respetuosa. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió exactamente en la fiesta de Bige? Las crónicas de los paparazzi y los comentarios en redes sociales apuntan a que en ciertos momentos Hande se mostró diferente. Algunos la describen como más callada de lo habitual, con gestos que denotaban cierta tensión. ¿Podría ser que la proximidad de Kerem, su expareja y coprotagonista, haya removido algo en ella? Pensemos en las dinámicas sociales. Cuando te encuentras con alguien con quien compartiste una historia importante, que además fue una relación muy mediática y con un final un tanto ambiguo, es natural sentir una mezcla de emociones. Puede ser nostalgia, tal vez un poco de incomodidad, o incluso el deseo de mantener la paz y el respeto, especialmente en un evento social donde hay otros invitados. Las redes sociales se han inundado de análisis de cada movimiento, cada mirada. Los fans más acérrimos de la pareja Hanke están debatiendo si estos supuestos nervios son un indicio de que aún hay sentimientos encontrados, o si simplemente se trata de la natural reacción de alguien ante un ex con quien se mantiene una relación cordial pero distante. Hemos visto imágenes de ambos en la fiesta. En algunas fotos aparecen conversando con Bige, sonriendo, interactuando de manera normal. Pero hay otras analizadas al milímetro, donde se intenta captar esa supuesta incomodidad de Hande. Quizás una mano que se mueve nerviosamente, una mirada que se desvía un poco más de lo usual, o una sonrisa un pelín forzada. Los detalles más mínimos se convierten en el foco de atención. Es importante recordar que las interpretaciones de las expresiones faciales y el lenguaje corporal pueden ser muy subjetivas. Lo que para unos es un claro signo de nerviosismo, para otros puede ser simplemente una actitud reservada o un momento de reflexión. Además, no olvidemos que Hande y Kerem son profesionales. Han pasado por mucho, han lidiado con la prensa y la opinión pública constantemente. Es probable que hayan desarrollado mecanismos para mantener la compostura en situaciones así. Sin embargo, la atracción mediática hacia ellos es innegable. Cada vez que coinciden en un evento, la expectación crece. Los seguidores quieren ver cómo interactúan, si hay alguna chispa, si se mantienen distantes. Y es en este contexto donde los pequeños gestos adquieren una relevancia desproporcionada. Analicemos algunas de las teorías que circulan. Una de ellas sugiere que Hande podría estar nerviosa porque aún siente algo por Kerem. La cercanía física al compartir el mismo espacio en una celebración íntima, podría haber avivado esos sentimientos o al menos, haberla puesto en una situación emocionalmente sensible. Es decir, la presencia de alguien con quien se compartió tanto puede evocar recuerdos y emociones profundas. Otra teoría apunta a una incomodidad más práctica. Quizás Hande se sentía observada.
sabiendo que cada movimiento suyo sería analizado por los medios y por los fans. En un evento social, uno suele querer relajarse y disfrutar, pero cuando eres una figura pública de su calibre, la presión mediática es constante. El saberse el centro de atención puede generar cierta tensión, independientemente de quién esté presente. También está la posibilidad de que simplemente estuviera teniendo un mal momento personal, o que estuviera concentrada en la conversación que estaba teniendo en ese instante. A veces interpretamos las emociones basándonos en lo que queremos ver. Y en el caso de Hande y Kerem, muchos desean, fervientemente, que vuelvan a estar juntos. Lo cierto es que según los reportes, la interacción entre Hande y Kerem en el cumpleaños de Bige fue, en general, educada y cordial. No hubo grandes demostraciones de afecto, pero tampoco hubo hostilidad. Parecían dos personas maduras, que han decidido mantener una relación de respeto mutuo, quizás conscientes de la atención que generan y del impacto que tendrían en sus carreras y en la tranquilidad de su vida personal. Pero, ¿por qué la especulación sobre el nerviosismo? Quizás porque esperábamos algo más, o porque la dinámica entre ellos siempre ha sido tan magnética que cualquier indicio de algo diferente nos llama la atención. Hande, a pesar de su fama y su éxito, es también una persona que ha demostrado ser sensible. Y Kerem, conocido por su carisma y su espontaneidad, podría generar una reacción fuerte en cualquiera. Además, es importante mencionar que Bige Onal es una amiga muy cercana a ambos. Su cumpleaños es un evento significativo y la presencia de Hande y Kerem, incluso por separado, es esperada. Que coincidan en un mismo lugar, celebrando a un amigo común, es en sí mismo una noticia para los medios. Por lo tanto, cualquier detalle que surja de ese encuentro, por mínimo que sea, será amplificado. Podemos pensar en cómo actuamos nosotros mismos cuando nos encontramos con alguien de nuestro pasado, alguien con quien tuvimos una historia. A veces la conversación fluye con naturalidad, otras veces hay un silencio un poco incómodo, un intento de ser lo más correcto posible. Y en el caso de Hande y Kerem, la historia es mucho más pública y compleja. Los seguidores, al ver estas imágenes y leer estas interpretaciones, tienden a proyectar sus propios deseos y esperanzas. Si anhelan la reconciliación, interpretarán cualquier gesto de Hande como una señal de que aún hay amor. Si creen que deben seguir caminos separados, verán el nerviosismo como una prueba de que ya no hay conexión. Lo más probable es que la realidad sea una combinación de factores. Puede ser que Hande se sintiera un poco tensa por la situación, por el hecho de encontrarse con su expareja en un evento público. Puede ser que la presencia de Kerem la hiciera reflexionar sobre el pasado. O simplemente podría estar cansada o agobiada por la atención mediática. Lo que sí es seguro es que la noticia ha puesto a todos a hablar, y eso, para el mundo del entretenimiento, es una forma de mantenerse vigente. La capacidad de Hande Erçel para generar interés, incluso en su vida privada, es innegable. Y Kerem Bürsin, por su parte, sigue siendo un imán para la atención. Quizás el nerviosismo de Hande no sea tanto por un sentimiento romántico profundo, sino más bien por el peso de la historia compartida y la atención constante que genera su relación. Es difícil mantener la naturalidad cuando cada gesto es escrutado. En resumen, el cumpleaños de Bige Onal nos ha dado mucho de qué hablar. La supuesta nervousness de Hande Erçel ante Kerem Bürsin ha desatado un sinfín de especulaciones, análisis y debates entre los fans. Lo que sí podemos afirmar es que la química y la historia que comparten sigue cautivando a su público. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante como a nosotros desgranar cada detalle de este encuentro. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a nuestro canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande estaba realmente nerviosa? ¿Cuáles creen que fueron los motivos? ¿Piensan que aún existe algo entre Hande y Kerem? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no se olviden de regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más detalles del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme para todos.